Gracias por conectarse a tu canal. Dios te bendiga grandemente. Te animo a suscribirte y a ver el video de principio a fin para tu edificación. Estoy seguro que será de tu edificación. Gracias a la hermana que me hizo la pregunta si Judas se salvó o no. A ver, vamos a ver qué nos dice la escritura, porque podríamos, se escucha ahora muchas lecciones, muchas enseñanzas de falsos maestros, pues que definitivamente tergiversan o simplemente enseñan lo que creen. Pero vamos a la escritura. ¿Se arrepintió Judas? Bueno, Mateo 27 del 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Interesante, porque vemos a Judas. Acá Reina Valera no dice que se arrepintió, da algunas muestras incluso de arrepentimiento, porque dice: yo he pecado, confiesa con su boca que había pecado, y también trata de devolver el pago que había recibido para traicionar a su maestro, a su señor. Entendamos acá que la palabra arrepentimiento en el griego es metanoeo. Metanoeo es el arrepentimiento que hace que uno está yendo hacia una dirección y dé un giro de 180 grados y se arrepienta y vuelva de ese camino. Es más, es un cambio de mente. Y por encima de cambio de mente y cambio de camino, es un cambio de mente y dar la vuelta en el camino, es un cambio de camino, cambiar radicalmente de camino. Ese es un arrepentimiento verdadero. Acá la palabra arrepentido que usa Reina Valera en realidad no es metanoeo, sino metalomai. Metalomai es la palabra que usa acá, que se traduce como remordimiento, como un lamento, como una tristeza, como un pesar. Esa es la palabra que usa acá. Por eso que en la Biblia textual encontramos el mismo versículo donde dice que entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento, dice la Biblia textual. Y la NTV también usa remordimiento, ¿de acuerdo? Vamos a los Corintios 7:10. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, metanoeo, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. De que no hay que arrepentirse. Acá usa una palabrita que es ametameletos, que es una palabra que deriva del metalomai, pero se le agrega la A, o sea, sin. O sea, no hay que sentir ese pesar, no hay que sentir ese remordimiento, ¿de acuerdo? Por eso que la Biblia textual dice: porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento, ¿de acuerdo? Ahí está la traducción. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La NTV enmarca todo, y lo he puesto ahí justamente porque enmarca todo. Síganme por favor en el video, en el estudio, en la lectura. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza. O sea, no hay que sentir ese ametameletos, ¿de acuerdo? No hay que sentir pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, o sea, esa tristeza que no tiene arrepentimiento, simplemente tiene un cargo de conciencia, un cargo de culpa, ¿no? Que produce muerte espiritual. Interesante la versión, la NTV ahí. Muy bien, entonces vamos a ver una comparación entre arrepentimiento y remordimiento. El ejemplo clásico es Pedro y Judas. Vamos con Pedro primero, que justamente está en Mateo 26, y terminando Mateo 26, iniciando Mateo 27, está la historia de Judas. Mateo 26, 34, 35 dice: Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, dice Pedro. No, insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, dice, ¿no? Interesante, porque Pedro confía en su autosuficiencia, ¿de acuerdo? Es más, él va a dar muestras de esto al sacar un puñal, un cuchillo y tratar de pelear, ¿no? Le corta la oreja ahí al siervo de Malco, a Malco, mejor dicho a Malco, ¿no? Ahí está la historia en la escritura. Entonces, pero después él va a salir huyendo, al igual que los apóstoles en este momento dicen, y los demás discípulos juraron lo mismo, ¿no? Pero al final ellos también van a ir huyendo. Lucas, interesante, Lucas nos cuenta, dice Pedro: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Qué interesante, el Señor está ahí magullado, golpeado, trasnochado. Pedro lo está negando.
y el Señor lo mira, ¿no? Pedro se acuerda. Qué interesante. Esta es una visión, una mirada, un cuadro realmente impactante, ¿no? Continuamos con Mateo, la misma historia, ¿no? Y Mateo nos va a contar y nos va a decir que Pedro juró: que caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro, y antes de que cante el gallo negará 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Encontramos la tristeza que produce arrepentimiento. Pedro entra en un proceso de arrepentimiento, ¿de acuerdo? Es interesante porque el apóstol Juan en el capítulo 21 narra una historia genial. Les animo a leer todo Juan 21. Y ustedes van a ver ahí al Señor Jesús, les prepara desayuno, hay una fogata, Pedro desanimado, ¿no? Pedro desanimado, vuelve, dice, bueno, ya el maestro se fue, fallé, vuelvo a lo mío, que es la pesca, ¿no? Y vuelve a pescar, no pasan toda la noche, no pescan nada, alguien en la playa le dice, oye, ¿han pescado algo? Y ellos le dicen, no, le responden a lo lejos, y estaban, el Señor Jesús, tiren la red para el otro lado, entonces se acuerdan, ¿no? Y lo lleva a Pedro a la pesca milagrosa, que había, cuando lo conoció a Pedro, le ha dicho, tú no vas a ser pescador no, vas a ser ahora pescador de hombres. Entonces Pedro, Juan lo reconoce, ¿no? El discípulo amado, dice Juan, lo reconoce y dice, es el Señor. Entonces Pedro, este es un cuadro realmente conmovedor, hermanos, porque Pedro, que estaba en ropa interior pescando, se pone la túnica y se tira al mar y comienza a nadar. No espera que la lancha llegue a la orilla, sino que él se tira y comienza a nadar hacia el Señor y se dirige a la orilla, ¿no? Y están en silencio ahí ellos. Pedro está buscando eso, buscando al Señor, ¿no? Y el Señor que le hace la pregunta, ¿no? La clásica, Pedro, ¿me amas? El Señor Pedro le dice, ¿sabe que te quiero, Señor? Pedro, ¿realmente me amas? ¿No? Y entonces Pedro le sigue respondiendo, te quiero, y el Señor le dice, ¿realmente me quieres? Y Pedro se derrumba, ¿no? Se derrumba. Pedro negó al Señor 3 veces y el Señor le hace esta pregunta, si 3 veces lo amaba, ¿no? Si lo quería realmente, ¿no? Y entonces que apaciente y que alimente sus ovejas, sus corderos, dice el Señor. Interesante, Juan. Entonces el Señor Jesús restaura a Pedro. Es realmente fascinante esta historia. Juan 21, ahí está. Léanlo, por favor. Ve una mezcla, hay mucha simbología, la fogata, ¿no? La fogata que seguramente le recordaría a Pedro cuando lo negó, ¿no? Porque él estaba junto a una fogata también. En esta ocasión es de día. Él estaba en noche, ahora hay claridad, está amaneciendo el día. El Señor los alimenta, les espera con el desayuno listo. Uy, es genial. Advertencia, ¿no? Le advierte. Pedro, confía en su autosuficiencia. Viene la negación. El arrepentimiento comienza en Pedro. Y después, la restauración. Genial realmente. Ahora vamos con Judas. Judas andó con el Señor, vio los milagros, su amor, su misericordia, hizo milagros también, expulsó demonios. Ahí está en Mateo 10:1. Todo lo que hacían los discípulos, él también lo hizo. Tenía un cargo de confianza. Judas era el tesorero del grupo. Él era el tesorero del equipo. Él era el tesorero del clan. Él era el hombre de confianza. Imaginemos nosotros cuando hacemos una junta directiva, nombramos al presidente, al secretario, al vocal, pero cuando vamos a escoger al tesorero nos tomamos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos escoger a alguien de confianza, alguien que le podemos dar toda nuestra confianza, que tenga virtudes, etcétera, etcétera. Vemos varias cualidades en él. Entonces el Señor Jesús le da ese cargo de confianza a Judas. Judas tuvo muchas oportunidades. Mateo 26:16 dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, quería más dinero, fue a traicionarlo por dinero, aprovechó la oportunidad, premeditó estas acciones. Entonces el Señor Jesús también le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿no? O sea, hubo varias ocasiones en las cuales el Señor Jesús le da muchas oportunidades a Judas para que pueda volver. No fue solamente usado como un robot, como un instrumento de traición, sino que el Señor le mostró su amor en cada momento, en cada caminar, aún sabiendo que le iba a traicionar. Siempre buscó eso, ¿no?
cuando él le dice a los discípulos, hay uno de ustedes que me va a traicionar. O sea, imaginémonos que nosotros estamos en los zapatos de Judas, en las sandalias de Judas, y dice, alguien va a traicionar. Entonces ya lo sabe, tengo que comenzar a sentirme mal. Si me dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, el Señor ya sabe lo que voy a hacer, y yo igual lo voy a hacer. Se dan cuenta que hay oportunidades que Judas desaprovecha realmente. Y es interesante este pasaje bíblico en el cual dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prenderle, agarrarlo, atraparlo. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo, se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Qué interesante, ¿no? Si bien es cierto, en el original no usa la palabra file de fileo, no usa la palabra filó de amigo, no usa esa palabra, usa otra palabra, pero la otra palabra que usa es camarada, compañero, ¿no? Como que el Señor le está diciendo, en ese último instante le está diciendo, no, oye, tú eres parte de este clan, tú eres parte de este lado, ¿qué haces de ese lado, no? Jesús le dijo, amigo, ¿no? Oye, tú eres camarada, tú eres mi camarada, tú eres de los míos, ¿no? ¿Por qué te vas al otro lado, no? ¿Qué haces del otro lado? O sea, hay como una oportunidad ahí que el Señor le está dando. Es interesante realmente cómo la palabra de Dios plantea, ¿no? Mateo pone ahí esta expresión, esta expresión que dice el Señor Jesús. Entonces, para que se cumpliera la palabra de Dios, ¿no? En el Salmo 41, David, ¿no? David había escrito, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra, ¿no? Se cumple la palabra de Dios, esa es una de las profecías. Después sabemos que él se siente ese remordimiento, ese cargo de conciencia, la culpa que la cual quiere librarse de ella, ¿no? ¿Y qué hace? Se ahorca, no busca al Señor. No va al Señor, no busca restaurar. Tiene una tristeza para perdición, no tristeza para arrepentimiento, para salvación. Gustó de la luz, caminó con el mismo Dios. La ambición, corazón ambicioso, codicioso, pervertido, depravado, ¿no? Premeditó. Después sintió ese cargo de conciencia, ese remordimiento que lo condujo a la muerte física y a la muerte espiritual. Judas se perdió, ¿cómo lo sabemos? La Escritura lo dice. A la verdad, el Hijo del Hombre va delante, según está escrito de él, ya lo leímos, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ya estamos ahí, Salmo 41, ya lo leímos, para que se cumpla la palabra. Juan no va a decir, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. El Señor ya sabía. Escucho predicadores que dicen, no, el Señor no sabía que le iba a traicionar. Por supuesto que lo sabía. En Juan 13 también está, cuando le están lavando los pies, dijo a Pedro, ya todos están limpios, ya, aunque no todos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía quién le iba a entregar, ¿de acuerdo? 17, en la oración sumo sacerdotal, Juan 17, ¿no? El Señor, todo lo que no todo yo los he guardado en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino, o sea, a excepción del hijo de perdición. Ya Judas estaba definitivamente por el precio de un esclavo, había traicionado a su maestro, a su Señor, a Dios. Mateo 27, ¿no? Están las monedas ahí, no lo recogen los sacerdotes, lo recogen, pero no lo ponen en el cofre de las ofrendas del templo, sino con ese dinero mal habido, o ya manchado de sangre, lo compran un terreno, ¿no? Un terreno para sepultura de los extranjeros, dice la palabra, que es el campo de sangre, ¿no? Acéldama, lo va a decir, está en Hechos 1 también, 17 y 18, ahí lo pueden encontrar. Entonces, surgen algunas preguntas, ¿no? Dios abusó, nunca tuvo alternativa a Judas. Ya vimos que tuvo muchas alternativas, muchas oportunidades, pero ahí está la soberanía de Dios, ¿de acuerdo? La soberanía de Dios, entendemos que cuando alguien se salva es enteramente por la gracia y obra de Dios, y cuando alguien se pierde es enteramente por su responsabilidad, ¿de acuerdo? La soberanía de Dios y la responsabilidad de hombres es tema para otro estudio. No se pueden combinar. Son como los rieles de un tren, por eso he puesto los rieles de un tren ahí. No se pueden juntar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Cuando alguien va al infierno se va enteramente por su responsabilidad. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles y sus demonios, dice la palabra de Dios.
¿De acuerdo? Entonces, pero el hombre decide, al no creer, al no acercarse, al no arrepentirse, decide ir para allá. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero vemos ahí a Judas que él caminó con el mismo Dios, con Emmanuel, con nosotros. Gustó de las obras de la luz, fue escogido por Cristo. Estuvo 3 años con el Señor, fue testigo, obró milagros, fue incluido entre los más cercanos a Jesús, tuvo un cargo de confianza. Pero su corazón era codicioso, depravado, ¿no? Cuando rompe la muchacha, rompe el frasco de perfume, lo baña el Señor en la cabeza, los pies, dice, uy, qué desperdicio, ¿no? Este perfume se hubiera vendido por 300 denarios, ¿no? Un denario era el pago de un obrero por un día, o sea, el pago de 300 días, casi de un año prácticamente, costaba ese perfume, y él dice, lo hubiéramos vendido por 300 denarios y lo hubiéramos dado a lo pobre, dice, ¿no? Pero dice, Juan dice, pero dijo esto porque no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, ¿no? Era el tesorero y sustraía de lo que se echaba en ella. Era ladrón, codicioso, su corazón estaba depravado, un corazón realmente dispuesto a ser obrado por el mal, ¿no? Y la palabra de Dios dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre de Iscariote, el cual era número de los 12. Ahí está la palabra. Bueno, algunas conclusiones: estar cerca, asistir a la congregación, cumplir rituales, conocer o saber la Biblia, tener padres cristianos, etcétera, etcétera, no nos hace cristianos, no nos hace salvos. Tener una relación personal, íntima, haberle rendido mi corazón al Señor Jesucristo, eso me da salvación. Acercarme, el Señor me perdona todo lo malo, mis peores pecados, el Señor me perdona. Si yo realmente me arrepiento, siento esa tristeza que me conduce al arrepentimiento. Dice Génesis, está la historia de los hermanos de José, ¿no? Ellos dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, dice, ¿no? Hemos visto su angustia cuando nos rogaba, no escuchamos, cerramos nuestro corazón. Por eso que ha venido sobre nosotros esta angustia. El pecado produce esa angustia, ese pesar que solamente Cristo puede quitarte, esa culpa, limpiarte de tu maldad. Solamente en el Señor Jesucristo hay salvación. Número dice, pero si no lo hacéis así, he aquí habéis pecado contra Yahvé. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Siempre el pecado te alcanza, siempre el pecado tiene malas consecuencias. Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Lo que uno siembra, eso cosecha, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lucas, ¿no? Lucas, interesante, en el Evangelio de según San Lucas, y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está Mateo. No vaya a ser que pensando que somos salvos, pensando que tenemos que cumplimos ciertos rituales, o porque sabemos mucho la Biblia, somos salvos. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible, terrible eso. Termino con este pasaje bíblico, entendamos esto, sígueme en la lectura, Isaías 1, 16, 18, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana, quedarán. Tremenda oportunidad que tenemos de rendirle nuestra vida a Cristo. Dios le bendiga, amados hermanos. Fue con ustedes Jorge Campos, siervo del Señor Jesucristo.